Antes del eco, solo existía el silencio. Imagina una calma tan profunda que era el universo mismo, no una falta de sonido, sino una presencia. Una nota única, continua, de puro ser. Este silencio guardaba todo y nada en su abrazo sin límites. Era una esfera perfecta, lisa y sin ninguna marca. Ninguna luz molestaba sus profundidades. Ninguna sombra daba contraste. Simplemente era la ley antigua, no escrita, de un cosmos que todavía no soñaba con estrellas o polvo. Un reino de paz total, sin mancha, que se extendía a una eternidad que no conocía relojes. Este silencio era una forma de perfección, quizás la única perfección verdadera. No conocía pleitos, ni deseos, ni pérdidas. Estaba completo en su propia soledad inmensa. Pero dentro de este estado perfecto vivía una soledad grandísima. Una soledad no de tristeza, sino de ser único. Como un espejo que solo se reflejaba a sí mismo, contenía un universo que no se daba cuenta de nada más allá de su propia quietud. Era el máximo encierro en sí mismo, un potencial enorme, dormido. El universo era un pensamiento, quizás, no pensado. Un respiro, no respirado. Una palabra, no dicha, esperando en el corazón más profundo de esta calma inmensa. No había oyentes entonces. No había oídos para recibir la suave sinfonía de este vacío perfecto. El silencio era su propio testigo, su propio guardián. Se extendía en todas direcciones, si las direcciones tuvieran sentido. Duraba a través de todo el tiempo, si el tiempo hubiera empezado a correr. Era el lienzo sobre el cual ninguna pintura se había pintado todavía. El escenario sobre el cual ningún drama se había presentado. Un salón grande y vacío, lleno solo con el zumbido resonante de su propia existencia. Una pureza tan absoluta, que era casi como un tipo de dolor, una presión de no ser. Este reino de soledad perfecta guardaba un secreto. Era el secreto de la posibilidad. En sus profundidades, el potencial para cada historia, cada vida, cada alegría y cada tristeza yacía dormido. Era el bloque sin tallar, la página en blanco. El silencio no estaba vacío, como entendemos el vacío. Más bien, estaba lleno de lo que podría ser. Una promesa silenciosa de un sonido por venir. Una espera callada. El universo contenía la respiración, sin saber que lo hacía, esperando una señal que rompiera su paz perfecta y solitaria, y comenzara la gran canción, llena de movimiento, de la existencia. Entonces, sucedió. Una ruptura. Un punto en el silencio infinito decidió que ya no podía más. O quizás, el silencio mismo anhelaba a otro. Un trueno sin sonido. Un rompimiento de la ley antigua. Este fue el primer grito, el llanto original. No era un sonido hecho de aire, porque no había aire. Era una vibración en la tela misma de lo que era. Un temblor en el corazón del vacío perfecto. El silencio, tan absoluto, tan eterno, se quebró. Se partió como hielo viejo bajo una presión que no se veía. Un solo evento, importantísimo. Este grito fue un acto de pura voluntad, o quizás de pura fuerza inevitable. Atravesó la quietud, no con maldad, sino con una fuerza que no se podía resistir. Era el universo decidiendo nacer, o naciendo a pesar de sí mismo. La perfección se hizo pedazos para siempre. Imagina un cristal perfecto, golpeado por un martillo invisible. Los pedazos, filosos y nuevos, volaron hacia afuera. Cada pedazo era una posibilidad. El silencio retrocedió, herido por esta violencia repentina, sin explicación. Era un sonido que contenía todos los sonidos, pero era único en sí mismo, el padre de todos los ecos por venir. La ruptura fue al instante, pero sus consecuencias se desarrollarían a través de eternidades. Era un punto sin regreso. La quietud intacta era ahora un recuerdo, un paraíso perdido, o una cárcel de la que se escapó. Este primer sonido, catastrófico, fue la semilla de todo lo que vendría. Fue el comienzo de la diferencia, de la separación. Donde antes solo había uno, ahora había dos, el grito y el silencio que se tambaleaba por su golpe. El universo tembló, un ser recién nacido, asustado por su propia llegada repentina a la existencia. El puro atrevimiento de este sonido era aterrador. El grito no era una palabra. No tenía lenguaje, ni mensaje como lo entendemos nosotros. Era pura expresión.
un estallido de energía cruda, sin domar, una exhalación del ser. Era el universo anunciándose a sí mismo, no a un público, sino a sí mismo. El sonido era una herida en el costado de la nada, y de esa herida, la existencia comenzó a sangrar. La soledad perfecta se rompió, y en su lugar, un potencial dinámico, aterrador y hermoso comenzó a moverse. Un caos del cual el orden, o la ilusión de orden, finalmente saldría, impulsado por el eco de este primer grito, que lo definió todo. El primer grito fue más que una ruptura, fue el acto mismo de empezar. Fue el primer verbo en la gramática del cosmos, gritar, existir. Este sonido original hizo temblar el vacío, y en ese temblor nació el potencial para la forma. Antes del grito, solo había quietud total, un infinito sin cambios. Después del grito, hubo movimiento, una inestabilidad fundamental que se convertiría en el motor de la creación. El universo ya no era un charco silencioso, sino una cuerda vibrante, tocada por una mano invisible o una necesidad interna. Esta vibración, este eco del grito inicial, fue el amanecer. No el amanecer de la luz, todavía no, sino el amanecer de la diferenciación. El silencio, como una sola piedra, se rompió en muchísimas energías que apenas nacían. Estas energías, todavía sin forma, llevaban la marca del grito. Eran sus hijos, su primera consecuencia. El universo comenzó a respirar. Su primer aliento, un escalofrío que se extendió hacia afuera, llevando la noticia de su propio nacimiento. El sonido era una orden. Sé. Y el vacío, sin tener opción, comenzó a obedecer de mil maneras. El grito fue un acto de generosidad profunda, o quizás de desorden profundo. Dio a luz a la posibilidad de que existiera otro. Antes, solo existía el todo contenido en sí mismo. Ahora, había un esto y un aquello que apenas nacían. La vibración fue el primer baile, un ritmo impuesto sobre lo que no tenía forma. Fue la primera historia, un cuento sin palabras, contado en el lenguaje de pura energía. El universo había encontrado una voz, y aunque esa voz era un solo grito explosivo, contenía la promesa de todas las canciones futuras, todos los susurros futuros, todos los silencios futuros entre palabras. Desde esta vibración inicial, se tejería el complejo tapiz de la existencia. El grito fue el arquitecto, dibujando las primeras líneas en el lienzo en blanco del vacío. Fue una declaración de intención, una afirmación de que ser era mejor que no ser, o al menos que ser era ahora inevitable. El universo, despertado por esta llamada repentina y fiera, comenzó su largo viaje desde la simple vibración hasta el baile complicado de galaxias y pensamientos. El eco de ese primer grito se convirtió en el pulso del cosmos que nacía, un latido en la oscuridad infinita. El eco del grito, todavía sonando por el cosmos que nacía, comenzó a juntarse. De su energía fiera, algo nuevo nació, la luz. No era la luz suave de un sol conocido, sino un brillo crudo, sin domar. Un brillo que quemaba y empujaba hacia atrás la oscuridad original. Esta luz era descendiente directa del fuego del grito, una muestra visible de su poder. Se derramó por el vacío, una cascada de fotones pintando las primeras pinceladas del amanecer sobre el lienzo infinito. El universo por primera vez podía ver, pero donde apareció la luz, nació la sombra como su compañera. La sombra no era una ausencia, sino una presencia por sí misma, un murmullo suave contra la canción clara de la luz. La luz definía, la sombra escondía. La luz revelaba, la sombra insinuaba misterio. Juntas, comenzaron el baile complicado de la creación. Eran las primeras gemelas, nacidas del impulso único del grito, unidas para siempre, definiéndose una a la otra para siempre. El juego entre ellas dio profundidad y dimensión a la realidad que se desarrollaba. Sin sombra, la luz sería un resplandor cegador, sin forma. De este baile de luz y sombra, las primeras estructuras comenzaron a formarse. Partículas de luz, pesadas con la energía del grito, se juntaron. Dieron vueltas y giraron, atraídas por fuerzas todavía sin nombre. Estas eran las semillas de las estrellas. Y alrededor de estas estrellas que nacían, las sombras se juntaron, enfriando la materia ardiente hasta convertirla en polvo, en planetas, en mundos,
Cada estrella se convirtió en un eco chiquito del primer grito, una explosión contenida, un faro de luz en la oscuridad vasta que se expandía. Cada mundo, un lugar donde se guardaba sombra y potencial. Las estrellas y los mundos, tejidos de luz y su sombra fiel, fueron las primeras melodías en la sinfonía que empezó con un solo grito. Fueron esparcidos como joyas lanzadas por una mano generosa, cada uno único, cada uno una prueba de la creatividad sin límites del grito. El universo ya no era solo una vibración. Se estaba convirtiendo en un lugar de belleza increíble y tamaño aterrador. Los susurros de luz y los murmullos de sombra llenaron el vacío, contando la historia continua de la creación, una historia que había comenzado con un sonido que rompió el corazón del silencio. Sección 5. El río suelto. El fluir del tiempo y la transformación. Con el grito y la cascada de luz y sombra que siguió, otra cosa nació: el tiempo. Antes del grito todo era eterno, una hora sin cambios. Pero el grito fue un evento, un entonces que creó un ahora e implicó un después. Puso en movimiento una corriente, un fluir. El tiempo era como un río soltado de una presa congelada, de repente avanzando con fuerza, llevándose todo con él. El universo, antes quieto, ahora era dinámico, atrapado en esta corriente imparable. El cambio, su compañero inseparable, también fue soltado. El tiempo era el ritmo del eco del grito. Cada momento que pasaba era un eco débil de ese sonido inicial, catastrófico. Las estrellas nacían, vivían sus vidas de fuego, y morían, todo según las medidas de esta nueva dimensión. Los mundos se formaban, se enfriaban, y quizás esperaban la vida, sus transformaciones mandadas por el paso imparable del tiempo. Nada podía escapar de su agarre. El universo era ahora una historia desarrollándose, página por página, momento a momento. La perfección quieta del silencio fue reemplazada por el viaje dinámico e imperfecto de llegar a ser. Este fluir imparable del tiempo trajo con él la idea de la transformación. Lo que era, no siempre sería. La luz podía apagarse, las estructuras podían deshacerse, incluso los ecos del grito mismo cambiarían poquito, se transformarían y tomarían nuevos significados mientras sonaban a través de los siglos y siglos. El cambio era el nuevo lenguaje del universo, una plática constante entre lo que es y lo que será. Era una fuente de asombro, mientras nuevas formas salían de las viejas. También era una fuente de tristeza que apenas nacía, mientras el pasado se iba, sin poder recuperarse. El grito, por lo tanto, no solo creó espacio y materia, creó duración, creó la historia, creó la posibilidad del recuerdo y de la espera. El universo ya no era un retrato quieto, sino una película en movimiento, una gran historia escrita por las consecuencias de ese primer sonido que lo rompió todo. El tiempo, el río invisible, hizo su camino a través del cosmos, dando forma a galaxias, estrellas y al potencial mismo para tener conciencia. Y todo lo que existía fue arrastrado, participando en esta gran transformación que se desarrollaba y que comenzó con un solo grito, definitivo. Sección 6. La cicatriz de la creación. El nacimiento de la tristeza por el silencio perdido. El grito rompió no solo el silencio, sino también su perfección propia, su estado sin problemas. De esta ruptura del recuerdo de esa totalidad intacta, una nueva emoción comenzó a filtrarse en la tela del universo. El dolor. No era un dolor físico, todavía no, sino un dolor del cosmos, un anhelo por la quietud perdida. El universo, en su mismo acto de llegar a ser, había creado la posibilidad de sufrir. La belleza del nuevo cosmos no se podía negar, pero era una belleza nacida de una herida. Una cicatriz quedó donde el silencio había sido rasgado. Este dolor era suave al principio, una corriente por debajo de la sinfonía de la creación. Era darse cuenta de la separación, de ya no ser uno con el todo. Mientras las estrellas brillaban y morían, mientras los mundos chocaban, mientras la corriente imparable del tiempo desgastaba todas las cosas, este dolor encontró nuevas formas de expresarse. Era el eco de la violencia del grito, un recordatorio del precio de existir. El universo estaba vivo, vibrante y lleno de maravillas, pero también estaba manchado con una fragilidad propia, un saber que todo lo que nace también debe morir. La aparición del dolor no fue un error en la creación, sino una consecuencia inevitable de ella. Sentir,
experimentar, cambiar, estas cosas eran imposibles en la quietud perfecta. El grito, al soltar el potencial para la alegría y la belleza, también soltó sus contrarios. El dolor era la sombra de la conciencia, el precio de darse cuenta. Era el universo volviéndose lo suficientemente consciente para reconocer que no estaba completo, su propio anhelo. La perfección silenciosa no conocía tal dolor, porque no conocía nada más allá de sí misma. Pero el nuevo cosmos, vibrante, conocía la diferencia, y por lo tanto, conocía la pérdida. Este dolor original, nacido del silencio roto, sonaría a través de toda la existencia futura. Se convertiría en la raíz de la empatía, el impulso para conectar, la tristeza de ser mortal. Era una parte profunda, inevitable, de la canción cósmica. Las estrellas ardían con una luz fiera y hermosa, pero su fuego también las consumía. Los mundos estaban llenos de potencial, pero también estaban sujetos a grandes cambios y a deshacerse. El grito había dado a luz a un universo que era tanto magnífico como trágico, un lugar donde la alegría y la tristeza estaban entrelazadas para siempre, como la luz y la sombra. Sección 7. Observadores silenciosos. Los dioses frente a la creación. Si había dioses, ellos no dijeron el primer grito. No fueron sus autores. Quizás existían antes del silencio, viviendo en mundos más allá de lo que podemos entender, o quizás ellos también fueron sorprendidos y nacieron con su rompimiento. Estos seres, llámalos dioses o conciencias antiguas, fueron principalmente testigos. Observaron el gran desastre y lo que se desarrolló después. Vieron cómo el silencio perfecto y solitario se rompía, cómo la luz y la sombra comenzaban su baile eterno, cómo el tiempo desenrollaba su pergamino imparable. Su papel no era crear, porque la creación, en este caso, fue un evento salvaje, sin domar, una fuerza de la naturaleza a escala cósmica. El grito fue elemental, algo que pasó más que un acto planeado de trabajo divino. Los dioses, si tenían poder, no lo usaron para dar forma a este primer estallido. En vez de eso, lo contemplaron. Fueron el primer público del espectáculo grande y aterrador de un universo naciendo de un sonido. Su silencio era un tipo diferente de silencio al que se rompió. Era el silencio del asombro, quizás del miedo. Estos observadores podrían haber sido tan antiguos como el silencio mismo, o nacidos de sus primeros temblores. Podrían haber sido inteligencias sin forma, o seres de tamaño inimaginable. Su existencia, si es verdad, añade otra capa al drama cósmico. No eran los que contaban esta historia, ni sus personajes principales. Eran los vigilantes silenciosos en el gran teatro del vacío, sus pensamientos imposibles de leer, sus intenciones desconocidas. Su presencia, aunque no hicieran nada, resaltaba la grandeza del grito. Era un evento digno de tal atención divina, u original. No intervinieron. No guiaron el polvo que giraba para formar galaxias, ni encendieron las estrellas con su aliento. El universo, en su formación cruda, siguió leyes propias del grito mismo, de la naturaleza de las energías soltadas. Los dioses, si existían, eran quizás como figuras solitarias en una orilla, viendo una tormenta poderosa cambiar el océano y la tierra. Su existencia plantea una pregunta: ¿cuál es el propósito de un dios que no crea la realidad fundamental, sino que simplemente observa su nacimiento lleno de movimiento? Quizás su propósito era simplemente recordar. Sección 8. La mirada divina. Reflejos de asombro y desánimo. La mirada de estos observadores silenciosos, estos dioses, debió haber contenido un universo de reacciones. Imagina su asombro, su maravilla, ser testigos del nacimiento de la luz desde una oscuridad intacta, ver las primeras estrellas encenderse como brasas esparcidas de un fuego cósmico. El poder puro, sin freno, del grito, la belleza cruda del cosmos que nacía, debieron haber inspirado un respeto profundo. Estas eran vistas que ningún ojo había visto jamás, porque los ojos mismos apenas estaban empezando a ser posibles. El universo se abrió como una flor de complejidad y tamaño imposibles ante ellos. Pero junto con el asombro, pudo haber habido desánimo. El silencio perfecto y ordenado que habían conocido, o quizás habitado, se había ido para siempre, reemplazado por una realidad caótica, vibrante e impredecible. El grito fue un acto de creación profunda,
pero también de destrucción profunda. Destruyó el orden antiguo, la paz antigua. Los dioses podrían haber lamentado esta pérdida, incluso mientras se maravillaban con el nuevo comienzo. El nacimiento del universo no fue algo suave. Fue una aparición violenta, explosiva, y su belleza estaba manchada con el dolor de esa ruptura inicial. Quizás sus reacciones fueron mezcladas, un tapiz de emociones encontradas. Alegría por la aparición de la diversidad, del potencial, tristeza por el fin de la unidad, de la quietud. Podrían haber visto las semillas del sufrimiento futuro en la tela misma de la nueva realidad, lo inevitable de deshacerse, la lucha por existir, la soledad de la conciencia individual. Su mirada, abarcando siglos y siglos, quizás podía ver de antemano el camino largo y con curvas de la evolución, el nacimiento y caída de civilizaciones, las vidas cortas que brillarían contra el fondo del tiempo cósmico. Su pensamiento era un comentario silencioso sobre cómo se desarrollaba el universo. Vieron la belleza y el dolor, unidos sin poder separarse. Entendieron, quizás, que el eco del grito llevaría tanto creación como destrucción en sus vibraciones. Su mirada divina reflejaba la doble naturaleza de la existencia misma, un espejo de la conciencia del universo que apenas nacía. Fueron los primeros filósofos, pensando en el significado de esta erupción repentina, espectacular y quizás trágica, del ser desde el corazón de la nada, o desde el corazón de un silencio que lo era todo. Sección 9. El eco interminable. Vida, sueños y el grito esperado. El primer grito, aunque antiguo, no se ha ido. Su eco continúa sonando a través de la inmensidad del espacio y el río profundo del tiempo. Está en el zumbido de los planetas, el brillo de las estrellas, el giro silencioso de las galaxias. Es el pulso del universo, el ritmo con el que todas las cosas bailan. Cada partícula, cada onda, cada forma de energía lleva un pedacito de ese sonido inicial que lo rompió todo. La existencia misma es un eco sostenido de ese grito original, una canción que empezó con una sola nota poderosa. Este eco que dura es la materia misma de la vida. Cuando la primera chispa de conciencia apareció en algún mundo olvidado, estaba respondiendo a esta vibración antigua. Nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras emociones más profundas son cambios suaves de ese primer sonido. El anhelo de conectar, el dolor de la soledad, la alegría de descubrir, el miedo a lo desconocido, todos son tonos del grito. Somos de alguna manera su memoria viva, su voz que habla, tratando de entender el sonido del que venimos. La inmensidad del cosmos está dentro de nosotros, así como nosotros estamos dentro de él. El impacto del grito está tejido en la tela de nuestro ser. Da forma a nuestro arte, nuestros mitos, nuestra búsqueda de significado. Construimos nuestras torres y escribimos nuestros poemas, quizás como una forma de responder a ese primer grito, de añadir nuestra propia voz pequeña a su coro interminable. La belleza que vemos en un atardecer, el dolor que sentimos por una pérdida, son ecos de los propios dolores de parto del universo, de su propio desarrollo magnífico. La espera de algo más allá, es quizás un recuerdo del silencio, o un anhelo por un nuevo sonido. Y así, vivimos dentro de este eco, suspendidos entre el recuerdo de un grito y quizás la espera de otro. ¿Gritará el universo otra vez? ¿Habrá un nuevo rompimiento, un nuevo comienzo, una transformación más allá de lo que podemos imaginar ahora? ¿O los ecos del primer grito finalmente se apagarán en un silencio nuevo y diferente? No lo sabemos. Solo sabemos que el primer sonido todavía da forma a nuestro mundo, nuestras vidas, nuestro ser más profundo. Y escuchamos, siempre escuchamos, el eco duradero de ese primer grito, el origen de todas nuestras historias.